y Emilsen Ramos. Y Emilsen Ramos nos acompañan durante la sesión de hoy. Les damos una cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por trabajar la sesión de hoy. Entonces, bienvenidas. Ahí los dejo a ustedes. Bueno. Vale. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio y nada, mi nombre es Emilce Ramos. Ya nos habíamos visto en una ocasión, pero bueno, como señalar eso. Muchas gracias por hacer parte de este espacio. Bueno, listo, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Les estamos pues presentando nuestro saludo y el agradecimiento por ese compromiso con este proceso formativo que ya va hoy por su sexta jornada o sesión de trabajo. Entonces, Miguel, no sé cómo tenemos planteado si hay una oración, si la hacemos, poner en manos del rey, pues el dueño de todo esto, poner esta sesión de trabajo, todo nuestro espíritu, todo el propósito que tenemos de entregar estos mensajes que más que enseñanzas, ¿sí? Nosotros lo que queremos es que sean unos encuentros de diálogo, de reflexión y de reiterar cuál es esa función, cuál es esa labor que nosotros como agentes de pastoral social tenemos en el mundo. Entonces, yo creo que con la oración que Jesús nos enseñó, pues podemos entonces poner en sus manos este espacio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, y hoy tenemos un día muy especial porque hoy es el Día de la Virgen de Chiquinquirá, entonces arriba pues la patrona, la que también siempre está ahí al lado, la que intercede. Entonces, en tus manos también, Virgen, ponemos esta sesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces, como les decíamos, tal vez en la información que les ha pasado Miguel, hoy vamos a conversar un poco sobre lo que ha sido el papel de la iglesia en todos los temas sociales, ¿sí? Esta es una, pasemos Emilce, porfa. Esta es una tarea que ha venido cumpliendo la iglesia pues a lo largo de la historia, no tiene, digamos, una situación particular en un momento histórico, sino que ha sido a lo largo de la vida, la iglesia ha estado presente y hay pues una frase que hoy queremos que ustedes la tengan, que la pongamos ahí en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos reflexionar sobre ella. Esta frase es: se podrá reconocer a Dios solo desde la caridad y la justicia, porque como hemos venido trabajando y abordando toda esta temática de la doctrina social de la iglesia, de todo ese recorrido y de toda esas generalidades de las que nos han ido hablando Wilma, Rosa Inés, el padre Nan, Miguel Ricardo, acercándonos a toda esta temática del diplomado, entonces tenemos que ir entendiendo que además de ese compromiso social, nosotros tenemos que empezar a identificar esos dos elementos, la caridad y la justicia, como un elemento o como elementos fundamentales para el trabajo como agentes de pastoral. Y entendemos la caridad como el amor, ¿sí? Como la posibilidad de aportar y de ayudar. Sigamos. Bueno, y entonces queremos proponerles pues unas reflexiones que hemos extractado de un texto que construyó el doctor Alfonso Correa Bernal, que fue fundador de la Universidad Pontificia Bolivariana y que pues ha sido un estudioso de todo lo que es el accionar de la Iglesia Católica a lo largo de toda la historia. Entonces, él en un texto que se denomina La Iglesia y la cuestión social,
pues que yo también se lo voy a pasar a Miguel para que se los pueda compartir y ustedes lo puedan leer ya detenidamente. Es un texto corto, son más o menos unas 10, 12 hojas, pero realmente es muy importante porque él, a la luz de lo que fue el pensamiento del Papa León XIII, él nos hace unas precisiones y unas claridades sobre lo que ha sido esa labor de la Iglesia Católica. Entonces, acá le retomamos dos parrafitos cortos donde él nos dice, la Iglesia no está tan lejos del mundo moderno como creen muchos. Del fondo de esta civilización mecanizada empieza a salir una multitud untada de aceite, con ansia de principios espirituales que ve su salvación en la verdad evangélica. Y en el otro párrafo nos dice, la doctrina de la Iglesia son las únicas, las doctrinas de la Iglesia son las únicas que han prevalecido durante 20 siglos contra la soberbia de los hombres. Son las únicas que estudian los problemas sociales en su esencia, pues conjugan toda la vida individual y social en el Evangelio, que es la parábola que une la naturaleza contingente con la sabiduría infinita de Dios. Entonces, miren que aquí ya hay elementos que nos van explicando ese por qué la Iglesia Católica o la Iglesia empieza a tener injerencia, a interesarse, a mantener ese proceso de animación por todo lo que es las temáticas sociales. ¿Y qué tiene que ver con las temáticas sociales entonces? ¿O qué entendemos por todas esas situaciones sociales? Entonces son las que afectan a una comunidad, a una localidad, a un municipio, a un grupo de familias, y son situaciones que por esa colectividad pues también merecen una intervención y una resolución de forma colectiva. Y eso es la Iglesia. Entonces la institucionalidad sale a reconocer esas situaciones y a intervenirlas. Este ha sido entonces el trabajo de la Iglesia, y ha sido pues a través de todos estos elementos que hemos venido recibiendo y que nos da la doctrina social de la Iglesia, donde nosotros seguimos ratificando que vamos recibiendo esos elementos o esas herramientas para que nosotros las podamos implementar a lo largo de nuestro trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque también aparte de toda esta riqueza conceptual o de esta riqueza, digamos, sí, o sea, conceptual, porque son elementos que nos han dejado para que nosotros los estudiemos, los analicemos, pero también ha sido una invitación a que lo incorporemos desde la vivencia que tuvo el mismo Jesús, ¿sí? Adelante, Milce. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros sabemos que tenemos un ejemplo vivo, porque Jesús se hizo hombre y él estuvo también en este medio social. Y entonces nosotros, que somos seres sociales por naturaleza, estamos llamados a trabajar permanentemente en la construcción de relaciones, ¿sí? Nosotros tenemos que entendernos que somos en cuanto vemos y reconocemos a los otros que están a nuestro lado. Y hay una invitación permanente a través del Evangelio, ¿sí? A través de las parábolas, como Jesús les hablaba a sus discípulos y les hablaba a las comunidades, era eso, una invitación a entender que había un entorno social del que nosotros no nos podíamos desligar, ¿sí? Y aquí entonces, en este documento de Gaudium et Spes, nos habla precisamente sobre la Iglesia en el mundo actual. Y dice, esta índole comunitaria se perfecciona y se consuma en la obra de Jesucristo. El propio Verbo encarnado quiso participar de la vida social humana. Asistió a las bodas de Caná, bajó a la casa de Zaqueo, comió con publicanos y pecadores, reveló el amor del Padre a la excelsa vocación del hombre, evocando las relaciones más comunes de la vida social y sirviéndose del lenguaje y de las imágenes de la vida diaria corriente, sometiéndose voluntariamente a las leyes de su patria. Santificó los vínculos humanos,
sobre todo los de la familia, fuente de la vida social. Eligió la vida propia de un trabajador de su tiempo y de su tierra. Entonces, miren cómo ese elemento, desde esa misma presencia de Jesús en nuestro caminar, nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer esa experiencia y entender que como iglesia lo que tenemos que hacer es empezar a intervenir esas situaciones de orden social que se presentan y que no podemos ser indiferentes, porque nos lo relataban en el Evangelio, nos lo relatan lo que pasó, por ejemplo, en las bodas de Caná, ¿sí? Él podría haberse quedado a un lado, haberse tornado indiferente, no haberle afectado que ahí había una situación de orden social que tal vez iba a generar algunas otras situaciones mayores o dificultades mayores. Entonces, ¿qué pasó? Por una petición de la madre, él interviene y entra a sortear o a posibilitar la solución de una situación específica. Y lo hizo a lo largo de la historia y nos mostró cómo hacerlo. Lo que nos relata acá este pequeño párrafo es eso, que los evangelios, y como lo decía el padre Nan ayer, y lo han repetido los colegas en las sesiones anteriores, nosotros tenemos que ir reconociendo en esa doctrina social, en los evangelios, todo ese camino, ese trasegar que nos ha dejado Jesús, que nos han marcado para que nosotros actuemos como iglesia, como dignos representantes de esa iglesia en el contexto actual. Nosotros no nos podemos quedar pensando en cómo nos presentaban las situaciones en los evangelios en los tiempos pasados, no. La invitación es a que lo traigamos al contexto actual, a identificar, como también lo planteaba el padre ayer a través del video que nos relataba y nos decía, bueno, hay una serie de situaciones sociales que a veces los gobiernos, tal vez la manera más fácil es hacérselos indiferentes o simplemente pensar en que no tienen los recursos o actuar de acuerdo con los intereses propios que ellos tengan como políticos, pero perdiendo esa noción de que estamos es al servicio de una sociedad y de que siempre estamos en relación con otros. Por eso es tan importante que desde esta misma dimensión social nosotros recordemos y afiancemos que lo que estamos es construyendo relaciones y necesitamos estar bien con Dios, ¿sí? Estar trabajando en esa construcción con cómo me relaciono yo con Dios, cuál es mi relación con Él, cómo me identifico yo, cómo yo también muestro a través de mis acciones, de mi actuar, que yo soy hija de Dios, que yo recibí su legado, todo lo que han sido sus enseñanzas, todo lo que fue su vida. Entonces, nosotros desde esa humanidad, esa es la invitación, a entender que yo soy en relación con este otro que está a mi lado. Entonces, ¿cómo construyo esa relación con Dios? ¿Cómo construyo la relación con mis hermanos, con mis hermanas? Y cómo construyo también y mantengo una relación sana con la creación, que ustedes saben y también lo han ido repitiendo a lo largo del diplomado. Ahí tenemos un documento, muchos documentos, pero tal vez uno de los últimos es precisamente la Fratelli Tutti, donde el Papa Francisco nos invita a que nosotros nos reconciliemos con la Madre Tierra, donde nosotros entendamos que también estamos en una relación bidireccional con ella, porque ella nos provee a nosotros todo, ¿sí? Nos provee todos los recursos que necesitamos, pero entonces, ¿qué le estamos aportando desde esa relación nosotros a la tierra? ¿Cómo estamos garantizando que estamos haciendo un uso racional de los recursos, que estamos pensando en las próximas generaciones? Eso es social. El pensar que yo no soy únicamente la que vivo acá, la que necesito el agua, la que necesito tener un aire limpio. No, yo tengo que pensar que estoy en relación con los otros, con las otras, y que ese entorno social debe ser protegido y debe ser cuidado. Y tal vez quienes más estamos llamados
a hacer un uso efectivo, un uso racional, un cuidado amoroso de esas relaciones, somos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos todo este bagaje, todo este conocimiento, todo este cúmulo que se nos ha entregado a través de los evangelios, de la doctrina social de la iglesia, de todos estos documentos que van construyendo los papas, los obispos, los sacerdotes, y que se vuelven eso, elementos de referencia para que nuestro actuar no sea desde la nada, no. Nosotros no tenemos que partir de cero. Nosotros tenemos un acumulado importante y es lo que venimos recogiendo a lo largo pues de este diplomado, y lo que queremos es reiterar. Lo que hay que hacer es en la práctica, es poner en la práctica todos esos elementos, es todo eso que hay ahí en el Evangelio, todo eso que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos recibido a través de todos esos procesos que con toda seguridad las personas que están acá en el diplomado los tienen y los han recibido, pero que a veces nuestros temores nos impiden y nos aíslan y nos dicen, no, es que yo aquí hago parte, yo pues soy la agente de pastoral, yo aquí ayudo a repartir los mercados, yo ayudo al padre a tal cosa o a tal otra, pero yo de ahí no paso. Y entonces lo que nos piden es comprender que cada instante, que cada momento de nuestra vida es una oportunidad para que nosotros accionemos como iglesia, ¿sí? Y entonces, como institucionalidad, pasemos, Yamilsen, lo que hacemos acá hoy es que nosotros reconozcamos ese trabajo que se ha hecho como iglesia, esa animación que se ha tenido a lo largo de la historia. Y para este caso, para poder aprovechar el tiempo, porque sabemos que es uno de los factores que más nos afectan, porque quisiéramos hablar de muchas cosas, posibilitar la palabra con ustedes, ese diálogo, porque sabemos que tienen mucho por aportar, pero entonces tomamos aquí algunas de esas acciones que ha promovido la iglesia y que ha sido muy importante, porque entonces nosotros lo que tenemos que llevarnos es ese elemento y ese pensamiento. Bueno, y si la iglesia, que es la que tiene aquí la oportunidad de hacer vivo el mensaje de Jesús, la vida de Jesús, la obra de Jesús, si no es la iglesia, entonces ¿quién? ¿Sí? Y es la reflexión en la que tenemos que pensar nosotros, porque cuando uno va, y de verdad que yo todos los días le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me ha ofrecido al estar en el Secretariado Nacional de Pastoral Social, es poder ir a todas esas comunidades lejanas, a lugares donde ni siquiera el Estado llega. Y entonces uno dice, bueno, y si aquí no estuviera la iglesia, ¿qué pasaría? Entonces, de eso nosotros también tenemos que ir tomando elementos para decir, a ver, yo estoy aquí, estoy en Casanare, estoy en Arauca, estoy en el Bichada, estoy en el Cauca, estoy en el Chocó. Bueno, aquí estoy, no tengo muchos recursos, pero tengo unos elementos que los voy a empezar a fortalecer, que voy a empezar a leer, que voy a empezar a buscar tal vez a estos amigos, a estas amigas que han estado en estos procesos de formación, y los voy a llamar y les voy a decir, bueno, ¿y ustedes qué podemos hacer acá? Miren, tenemos esto, tenemos lo otro. Esa es la manera como tiene que actuar la iglesia. Todos juntarnos, porque todos somos la iglesia, ¿sí? Aquí hay una animación desde una institucionalidad católica, pero recuerden, la iglesia somos todos, ¿sí? Entonces la iglesia como madre en esa actuación, ¿qué es lo que hace? Enseñar, posibilitar, animar. Y es desde esa evangelización que también nos han ido hablando a lo largo de las sesiones anteriores. Evangelizar es llevar esa buena nueva. Y eso es lo que nosotros no podemos dejar de hacer. Y esa buena nueva tiene que invitar a transformar, no a permanecer en las situaciones en las que hemos estado por todo el tiempo, de situaciones de dolor, de inequidad, de todo lo que sabemos que pasa en nuestro país y en el mundo. Nosotros nos estamos quedando aquí en Colombia, y por eso les queríamos presentar algunas de las acciones que ha promovido la iglesia, y que ahí
ha estado presente en el tema social la Iglesia Católica. Entonces, en todo ese proceso de abordar y de reconocer algo de lo que ha hecho la Iglesia, entonces encontrábamos que el movimiento comunal en Colombia, pues fue gracias precisamente a la presencia y a la animación de un sacerdote que fue Camilo Torres, y que antes de él ingresar a todo lo que fue el otro movimiento, pues él con otras personas dinamizó y posibilitó esa creación del movimiento comunal. Ustedes saben que hoy, a través del movimiento comunal, lo que se gesta de desarrollo y lo que se logra en muchos sectores muy recónditos es precisamente a través de un movimiento como las juntas de acción comunal. Entonces, eso hay que reconocerlo, eso hay que valorarlo y eso hay que fortalecerlo y garantizar que eso permanezca. Entonces, a la Iglesia también se le reconoce todo ese impulso, todo ese trabajo por fomentar temas como el cooperativismo, como los movimientos solidarios, como la creación de los bancos de alimentos. Lo sabemos, muchos de los colombianos lo agradecen y reconocen que su alimento proviene de la labor de la Iglesia. Ustedes como párrocos, como agentes de pastoral, como religiosas, saben que esto es verdad y que esto es lo que ha estado haciendo la Iglesia y que tiene una validez muy importante. Pero es a través de esa acción social como nosotros vamos transformando también, y a través de esa dimensión social de la evangelización, donde ya vamos entendiendo que no solo les debemos dar el pan, sino que les debemos acompañar para que ellos tengan de forma integral su ciudadanía, su capacidad de hacer veeduría social, control social, participación política. Todo esto tiene que ver con lo social. Entonces, reconocer también que hace ya más o menos que más o menos desde no, mucho antes de la década del 90, la Iglesia ha venido animando una serie de leyes. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar estas situaciones del desplazamiento, y fue gracias precisamente a la incidencia de la Iglesia que se pudo dar la aprobación de la ley 387, que trata todo el tema de la reparación integral, ¿sí? De la prevención del desplazamiento. Y la ley 1448 del 2011 fue también gracias a ese impulso y a esa labor de la Iglesia Católica, y entonces se da la aprobación de esa ley de víctimas, hoy tan vulnerable frente a un sistema político tan macabro. Entonces, ahí está el papel de la Iglesia, la labor de la Iglesia, la mano de la Iglesia, la animación de la Iglesia. La creación de la institución de la Semana por la Paz. Ustedes saben que esta es una acción que se realiza casi siempre en la primera semana de septiembre, y que lo que busca es que a nivel de los territorios, los más lejanos que ustedes se puedan imaginar, allá se da la conmemoración de la Semana por la Paz como una oportunidad para movilizar espacios de diálogo, para visibilizar grupos, digamos, sociales, organizaciones de base, para poder mantener viva esa lucha por un país en paz. Y esta iniciativa, que hoy, de la cual hacen parte muchas otras organizaciones sociales, ya este año está en la celebración del año 35. Eso es labor de la Iglesia Católica. Y como eso, muchas otras cosas. Está también, y lo sabemos, lo conocemos, la Iglesia Católica ha sido garante y ha sido animadora y ha sido posibilitadora de todos esos escenarios de diálogo para el logro de la paz, ¿sí? Parte del proceso que se cumplió en La Habana estuvo acompañado, estuvo de alguna manera garantizado, porque ahí estaba también la Iglesia Católica. Hoy ustedes saben, con este movimiento del paro, de todo lo que ha sido el estallido social, ahí está la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, y en Colombia específicamente bajo la delegación que se le hizo a Monseñor Héctor Fabio. Entonces, es lo que les queríamos como recordar
invitarlos a que ustedes también en sus territorios empiecen a reconocer socialmente qué está haciendo esa parroquia, qué está haciendo la diócesis, qué estamos haciendo nosotros desde cada pastoral que tenemos, cómo estamos influyendo positiva o negativamente también toda esta problemática y toda esta situación social. Y ahorita, entonces, Emilsen, si quieres, continuamos. Sí, ¿sí? Ahorita entonces queremos entrar en contarles de algo que se está haciendo en este momento desde la Iglesia Católica para este momento de la historia que está viviendo Colombia. Y entonces para eso hoy nos está acompañando también mi compañera Emilce Ramos, y Emilce nos va a contar un poco de qué se trata todo esto que estamos moviendo ahora como Iglesia Católica. ¿Y por qué les queremos contar? Porque los queremos provocar, les queremos invitar, les queremos animar a que esto que se está haciendo desde lo nacional lo podamos hacer en cada uno de los escenarios en los que ustedes hacen parte. Entonces, Emilsen, bienvenida. Vale, Nidia, muchísimas gracias. De nuevo agradecerles a todos y a todas y a todos por hacer parte de este espacio. Y lo que señala Nidia, a mí me parece fundamental rescatar también precisamente que ese proceso, digamos, todos estos procesos de incidir de manera tan, ¿cómo diríamos? Permanente en todas estas dinámicas sociales que se dan es por un proceso de renovación de las formas de vivir y pensar la fe, ¿sí? En donde precisamente el mensaje social del Evangelio deba considerarse como un fundamento para la acción y la transformación de esas realidades, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las comunidades en las que la Iglesia hace presencia, no solamente a través de la institución, sino precisamente a través de todos los agentes pastorales que somos precisamente nosotros. Entonces, la idea es precisamente que ese mensaje social del Evangelio busque a través del testimonio, de alguna forma, brindar unas posibilidades y unas alternativas de vida digna y justa, ¿sí? No solamente viendo la iglesia como algo allá abstracto, distanciado de esa realidad, como en algún momento se estaba de alguna forma viendo cuando los señores obispos daban la misa en latín, sino transformarlo y generar un proceso de renovación de esa forma de vivir y de pensar la fe, en el sentido en que sea más cercana a la realidad de las comunidades y en donde no sea algo abstracto precisamente, sino que busque la construcción del reino de Dios, pues ya desde este mundo, ¿sí? Y a partir de cómo, del reconocimiento por el otro, de esas actitudes, de esas acciones que se pueden ir desarrollando para la transformación, pues, de la realidad. Y es precisamente ese es el mensaje del Evangelio, en últimas, a partir del proceso de la doctrina social de la Iglesia, y es generar un proceso, un mensaje de consecuencia de humanización frente al reconocimiento del otro y generar esos procesos de diálogo. Y es en ese sentido, en ese proceso de animar espacios de diálogo, que toma relevancia precisamente la labor actual de la Iglesia en el país. Y es que ha venido acompañando, señalarles que ha venido acompañando de manera particular varios grandes procesos de la realidad que hacen parte también de esa coyuntura en la que atraviesa el país, que se podría distinguir a través como de 4 grandes brazos, ¿no? Entonces, primero la construcción de la paz y la implementación de estos acuerdos de paz, como nos comentaba Nidia, pero también, digamos, pues sin negar que a pesar de que se han generado esos procesos de construcción de paz, pues todavía hay muchas dinámicas que a nivel estructural se deben abordar en la sociedad para poder generar esos caminos pues, de construcción de paz estable y duradera. Entonces, en ese sentido también se ha dinamizado y se han buscado alternativas para la implementación de estos acuerdos de paz y espacios de diálogo desde las mismas comunidades, en donde la participación sea un elemento fundamental para la transformación de esa realidad. Otro escenario es el acompañamiento a los temas de protección a líderes y lideresas, así como a la ayuda humanitaria que se le pueda brindar a comunidades migrantes y refugiadas, que en los últimos tiempos ha sido un fenómeno tan, digamos, evidente en nuestra realidad. Y
finalmente, digamos, el tercer elemento, este gran acompañamiento que también realiza la Iglesia, es a través de todos esos procesos de precisamente pensarnos la tierra y el territorio como parte de nosotros mismos, ¿sí? Como parte de hacer el cuidado de la casa común nuestro espacio en donde podamos precisamente construir el reino de Dios en la actualidad. Esos son como los tres grandes espacios en los que se ha movido actualmente la Iglesia Católica y que ha permitido también animar esos espacios de diálogo en el marco de ese gran actuar de la Iglesia Católica. En este sentido y en la actual coyuntura, que es, digamos, lo que se ha evidenciado actualmente, que es un escalonamiento de la violencia en las diferentes zonas urbanas y rurales, también ha venido apoyando la Iglesia esa dinamización de espacios de diálogo. ¿Cómo? Primero, a partir de la lectura de los signos de los tiempos, evidenciando, digamos, esas problemáticas y teniendo en cuenta esas lecturas particulares de la realidad y del contexto propio a nivel local, regional y nacional, y poniendo al servicio de las comunidades el acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades que procure o que permita procurar esos objetivos de articulación, digamos, tanto de las comunidades en los diferentes niveles. ¿Sí? En este sentido, también hay un acompañamiento por parte de la Iglesia en animar y acompañar estos escenarios de diálogo con, entre y desde las comunidades a las que se sirve, ¿sí? Y actores claves en el territorio, que permita tener también una especial consideración a esos grupos vulnerables o que han sido históricamente excluidos, como en esta coyuntura hemos podido evidenciar, que es el caso de los jóvenes, ¿sí? Y es una invitación de manera particular del Santo Papa Francisco, que también de alguna forma se presentan estas iniciativas de diálogo, y ya les vamos a exponer un poco más adelante la iniciativa que se está acompañando a través de la iniciativa Movilizar la Palabra, que ya vamos a profundizar en eso. Pero también la Iglesia juega un papel fundamental, no solamente en dinamizar y acompañar esos espacios de diálogo, sino tender puentes, ¿sí? En generar estos escenarios en donde en algún momento alguna actividad, algún proceso trasciende más allá de la capacidad de la Iglesia y podamos generar ese actuar como un actor inmerso en el diálogo y esa articulación con el tema también, incluso, porque no político, ¿sí? Pensarnos la transformación social también como un tema político, más en relación a cómo nos estamos relacionando con esa comunidad, con ese contexto, más que la política, que es, digamos, otra cosa. Y en ese sentido es que surge, digamos, también el acompañamiento que actualmente viene realizando pues la Iglesia Católica a través de estos espacios de diálogo de diferente nivel, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, y se está acompañando de manera particular la implementación de la iniciativa a movilizar la palabra. Y esta iniciativa ha sido acompañada no solamente, digamos, esta iniciativa no surge propiamente de la Iglesia está acompañando ese espacio. Esta iniciativa surge precisamente del diálogo entre más de 50 organizaciones sociales, y lo que está haciendo de alguna forma la Iglesia es acompañar esa iniciativa a través de la iluminación de acuerdo precisamente de ese mensaje social del Evangelio. Entonces, en ese sentido, quisiera rescatar un poco pues elementos de la encíclica Fratelli Tutti que de alguna forma nos permite entender ese acompañamiento que se realiza, y es entender que la paz social es trabajosa y artesanal, ¿sí? Es más allá de contener las libertades y diferencias con astucia y recursos, sino que la paz es frágil y permite, o solamente es el resultado de ese encuentro y esa cultura de diálogo que nos permite integrar diferentes elementos para garantizar que esa paz real se concrete en nuestras prácticas y en nuestras actitudes. Entonces, en ese sentido, se está viniendo o se está acompañando estos procesos de diálogo, que esta iniciativa pues tiene como objetivo de alguna forma generar un espacio seguro para plantear todas esas propuestas que nos permitan transformar la realidad ante la crisis actual por la que atraviesa pues el país. Entonces, esta iniciativa surge precisamente como eso, como un proceso de organización y mediación en el que diferentes actores sociales, asociaciones, colectivos, bueno,
y demás se unen precisamente para generar un espacio de diálogo y plantear esas propuestas y alternativas a esa gran coyuntura por la que estamos atravesando de crisis y pues, de escenarios complejos en los que precisamente a veces resulta complejo generar el diálogo. Entonces la Iglesia permite generar o facilita esos espacios de diálogo para que más allá de la discordia se pueda generar ese reconocimiento del otro para construir acuerdos que nos permitan precisamente pues salir de este escenario y plantear alternativas. Ese es como el objetivo de esta iniciativa que actualmente acompaña a la Iglesia. Esta iniciativa es una iniciativa de consulta popular nacional. Entonces la idea es que está dividida en 4 etapas con diferentes escalas territoriales y administrativas y que también se ha iluminado precisamente desde la labor de la Iglesia, pues en recomendación de lo que ha dicho el Papa Francisco de diálogo social y amistad, ¿sí? Entonces, la primera etapa tiene como objetivo socializar. Entonces, invitar a esa dinámica de diálogo y participación y construcción colectiva en donde diferentes colectivos, incluso personas que no están organizadas, sino de manera individual, todos podemos aportar. La idea es que esta primera etapa es un llamado para la vinculación y que entre todos nos podamos contemplar o pensar un futuro deseado para la transformación de las dinámicas que se están dando en nuestro país. Entonces, esta primera etapa tiene como objetivo hacer un llamamiento a esos diferentes colectivos, a esas diferentes personas que están interesadas en construir una propuesta y para esto también se acompañó desde la Iglesia una rueda de prensa en donde precisamente se diera a conocer, digamos, esta iniciativa. La idea es que también, y es un poco la invitación que también nos señalaba Nidia, y es que nosotros también desde nuestra cotidianidad, desde nuestras prácticas y nuestras experiencias podamos también aportar. Entonces, por eso les damos a conocer a ustedes esta iniciativa y este es el lineamiento metodológico. Entonces, en relación a ese primer nivel, esa primera etapa que es como la socialización y la vinculación de diferentes colectivos y diferentes espacios de posicionarnos como actores y sujetos transformadores de esa realidad. Entonces, la idea es que se está invitando precisamente a esa inscripción en donde incluso también contamos con un tutorial de uso para orientar, digamos, cómo se hace ese proceso de registro en la plataforma. Si alguno de ustedes dentro de las dinámicas que desarrolla cotidianamente está interesado en participar, nos puede escribir, les haríamos partícipes de la metodología y la idea es que cada uno desde su acompañamiento cotidiano podamos incentivar esos espacios de diálogo. Entonces, en esta primera etapa, entonces, a raíz, digamos, o a la luz de esa encíclica, también buscamos esos intermediarios, ¿sí? Que más bien los intermediarios buscan agradar a todas las partes con el fin de obtener una ganancia para ellos mismos. Sin embargo, pues el mediador en cambio es quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la paz. De hecho, precisamente el secretariado ha apoyado, digamos, y ha facilitado toda esa estructura para el registro de todas estas propuestas que se están generando a nivel local, regional y nacional. Y es precisamente que ha puesto al servicio de los diferentes colectivos, las diferentes organizaciones que se han pensado también esta iniciativa, ha puesto al servicio de la iniciativa toda la infraestructura pues con la que cuenta para poder incentivar y facilitar esos espacios de diálogo. Entonces, cualquier persona que haga parte de este diplomado y quiera hacer partícipe de estos espacios de diálogo, podemos también brindarle la metodología y la idea es poder replicar este escenario. Hay una segunda etapa que ya es una consulta territorial que se ha venido desarrollando, pero la idea es que se fortalezca y es precisamente identificar todas esas propuestas que haya en los diferentes niveles para la postulación y capacitación de diferentes colectivos, asambleas populares, representaciones, en donde se puedan generar esa propuesta. Entonces, acá la idea es que haya una participación ya más directa de las poblaciones, de los colectivos, en la generación de esas propuestas y se pueda utilizar esta herramienta de movilizar la palabra para el registro de esas propuestas.
Como habíamos señalado, uno de las acciones que realiza la iglesia es poder facilitar esos puentes de comunicación. Entonces, precisamente la idea es que a partir del registro de todas esas consultas y el análisis que se está haciendo también con diversos actores en acompañamiento con el PNUD, con todos estos colectivos que hemos señalado, la idea es que se puedan identificar cuáles serían esas acciones de incidencia para generar esos puentes de comunicación que de alguna forma no se quede solamente en el diálogo, sino que permita esa transformación concreta y que sean propuestas también que permitan la transformación de los territorios. Para esto hay que señalar que de acuerdo al acompañamiento que se ha venido desarrollando, hay diferentes tipos de propuestas. Entonces, se han identificado unas propuestas que son inmediatas a corto plazo, que ya es, digamos, generar, por ejemplo, acciones, por ejemplo, de corredores humanitarios, de asistencia en ayuda humanitaria, para las comunidades que han sido afectadas, por ejemplo, por temas de violencia y vulneraciones de derechos humanos. Estas, digamos que son las más concretas. Hay otro nivel que es ya la construcción y la articulación de procesos de representación en donde se puedan llevar estas propuestas y se canalicen a través ya de los actores correspondientes, digamos, a los que se pueda o que puedan responder a esas demandas que se están haciendo. Y hay otro tipo de propuestas en donde, digamos, no hay representaciones, no se sienten vinculadas las personas que están haciendo que se están haciendo partícipes de este proceso, sino que se están consolidando propuestas ya más de largo alcance, ¿sí? Y que se está generando un proceso ya más de a pensarse a futuro para las próximas elecciones. ¿Por qué no? Porque también de alguna forma han salido temas y demandas frente a ese tema, pues frente a las próximas elecciones y frente al próximo gobierno, teniendo en cuenta que el 2020 ya pues es un año electoral. Pero más allá de eso, digamos, la iglesia no toma un partido frente a esos temas, sino la idea es precisamente generar unas propuestas en donde se pueda concretar esas transformaciones. Esa es como la segunda etapa. Entonces, la invitación es a ser partícipe de que conozcan esta metodología, de que conozcan estas herramientas y las puedan aplicar en sus comunidades. Y la idea es precisamente que de acuerdo a esos espacios de diálogo se pueda trabajar a partir de colectivos, de asambleas, para definir unos procedimientos y unas pautas que permitan animar esos espacios de diálogo y generar esas propuestas. Para eso, digamos que hay unos objetivos planteados, y es que en estas primeras dos etapas se pueda generar una presentación, organización y jerarquización de las demandas. Las iniciativas, acciones a atender respondan a reclamos concretos que ya tiene la comunidad. Que se identifiquen esas entidades y responsables de diferente nivel para llevar esas propuestas y identificar como esas demandas más urgentes para que de alguna forma se puedan generar esos puentes de comunicación de los que ya hemos hablado. Estas son, digamos, como las herramientas con las que se puede generar como ese proceso de identificación de las demandas y acciones urgentes, así como de las instancias. Entonces, la idea es generar un proceso de priorización de esas demandas. Ya hay una tercera etapa que a la luz de la Fratelli Tutti la entendemos como un escenario en donde hace falta valentía y generosidad de orden a establecer libremente determinados objetivos comunes y asegurar el cumplimiento en todo mundo de algunas normas básicas, ¿sí? Para que esto sea realmente útil, se debe sostener la experiencia de mantener los acuerdos suscritos, de manera que se evite la tentación de apelar al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Esto requiere fortalecer los instrumentos normativos para la solución pacífica de las controversias, de modo que se refuerce su alcance y su obligatoriedad. Entonces, la idea es que en estas tres etapas, en la tercera y en la cuarta etapa, ya es poder concretar ese diálogo, ¿sí? En donde la palabra pase a la acción, que es un poco también pues el sentido social de ese evangelio, y es que podamos construir ese reino de Dios ya de manera concreta en nuestra cotidianidad, y que esas propuestas que surgen de la reflexión crítica de la realidad se consoliden tanto en agendas municipales, en donde podamos identificar diferentes vocerías y autoridades municipales, entre otras, como el posicionamiento de esas agendas a manera ya de mandatos y en espacios de diálogo más concreto que nos permita esa articulación y o negociación con el gobierno nacional.
Entonces, digamos que este es el proceso de acompañamiento que actualmente, a la luz de esta crisis social, se ha venido acompañando desde la Iglesia Católica, y que nosotros como agentes de pastoral social también estamos llamados pues a ser partícipes. Entonces, les queremos presentar esta herramienta para que la conozcan, para que la puedan diligenciarla o puedan socializar de acuerdo también como a los procesos que se están dando de acuerdo a sus comunidades. Entonces, les vamos a presentar este primer formulario, que es un formulario muy sencillo de inscripción. Por favor, me cuentan si lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. Sí. Listo, entonces está este es el formulario de registro de esta iniciativa que se está acompañando, que se llama A Movilizar la Palabra. La idea es que, por ejemplo, si ustedes deciden organizarse y dialogar con los miembros de su comunidad, si de pronto hacen parte ya a colectivos específicos, a organizaciones sociales específicas, puedan hacer partícipes de esta iniciativa. Y este es el primer digamos, plataforma de registro en donde cada colectivo se puede, digamos, inscribir y puede solicitar incluso ayuda por parte pues, de la Iglesia Católica para generar y fortalecer estos espacios de diálogo. Entonces, este formulario de registro cuenta con fecha, con nombre del colectivo o asamblea, lugar de ubicación, municipio. Hay algunas preguntas, por ejemplo, esta que es de ubicación. Hay algunas que son, no son obligatorias de diligenciar. Si se diligencian, son muy pertinentes porque sabemos a dónde se puede direccionar, digamos, el acompañamiento, pero también de acuerdo como a las necesidades de los colectivos, no necesariamente tiene que ser diligenciada, porque también hemos identificado que se está, digamos, generando algunos procesos de desconfianza por, digamos, todas las dinámicas que están pasando actualmente. Entonces, algunas personas o algunos colectivos no tienen, digamos, interés de diligenciar este espacio, y pues digamos que no son de obligatorio diligenciamiento, para que se tenga en cuenta. Aquí la idea es que se pueda generar también un nombre de contacto frente a, por si se requiere apoyo, poder establecer ese contacto para ofrecer también el apoyo. Está el teléfono de contacto, la fecha y hora en que, por ejemplo, se va a desarrollar una asamblea, si se requiere un proceso de acompañamiento, de relatoría, de mediación. Eso, digamos que la idea es que se pueda registrar en esta herramienta. Si se va, que nos cuenten si se va a desarrollar el espacio de diálogo de manera presencial o virtual, y si requieren un acompañamiento externo para la facilitación, moderación o relatoría. Entonces, la idea es que cuando se diligencia este proceso, se envía y automáticamente se responde también para ese acompañamiento que se requiera. Digamos, este es el primer formulario, que es el formulario de registro, y donde se puede solicitar, digamos, apoyo también por parte de la Iglesia para que haga parte de esos procesos de acompañamiento, mediación, garantía, que pues en diferentes niveles ya ha venido cumpliendo ese papel la Iglesia. Este es el primer formulario. Ya cuando hay un espacio de diálogo más concreto, en donde ya se pueden generar esas propuestas, digamos, las comunidades ya han identificado esas propuestas. Entonces está este segundo formulario. Me dicen, por favor, si lo ven. Sí. Se llama Registro de Resultados Asamblearios. Sí, sí, ya lo Okay. vemos, sí. Entonces, la idea es que puedan leer también, digamos, como de qué se trata esta iniciativa. Recuerden que esta iniciativa no es una iniciativa exclusiva pues, de la Iglesia Católica, sino que precisamente es una construcción conjunta con diferentes colectivos. Y ahí más o menos se explica eso. Cuando ya se va a registrar las propuestas, entonces le damos aquí sí. Y
acá ya están, digamos, todos la información relevante sobre esas propuestas que se han construido y sobre esos colectivos que están haciendo parte de estos espacios de diálogo. La idea es que de manera práctica, en este espacio, en esta sesión, podamos pensarnos precisamente y poner en práctica todos esos saberes que estamos identificando a partir del diplomado y que podamos reflexionar sobre esa realidad a la luz pues de toda esta enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Entonces les voy a explicar cómo se diligencia para que ahorita a través de grupos de trabajo podamos plantear un escenario, una propuesta que nos podamos, desde el diplomado, incluso puedan salir propuestas para el actual escenario. Entonces, como se van a dar cuenta, entonces este es el formulario que les vamos a compartir. La idea es que pues registren aquí la fecha. Como entendemos que hay diversos participantes de diferentes lugares de origen y demás, pueden, les damos dos opciones, pueden poner Bogotá o a nivel del grupo pueden identificar a qué departamento lo van a asociar, la propuesta que van a presentar. El municipio, la ubicación geográfica, si de pronto deciden que es Bogotá, digamos por términos de prácticos, de acuerdo a la diversidad de los participantes. Estas preguntas no son obligatorias, así que si las quieren diligenciar está bien, si no, pues no hay ningún inconveniente. Y aquí en el nombre de colectivo o asamblea van a diligenciar diplomado, prueba diplomado, perdón, y el número del grupo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, grupo 2. La idea es que al interior de cada grupo puedan pues construir de manera participativa una propuesta frente a un tema que elijan. El tema puede ser educación, salud, construcción de paz. La idea es que puedan reflexionar sobre este tema a la luz de todos estos conocimientos que ya hemos tenido y puedan presentar al menos una propuesta. Entonces, la idea es que si desean hacer reporte o actualización del contexto, entonces la idea es que se le da sí y aquí de manera también reflexiva nos escriban brevemente cómo están las situaciones de contexto de sus comunidades. Entonces, por ejemplo, hay procesos de movilización o actualmente hay algunas problemáticas en temas de salud. Eso depende del diálogo que ustedes puedan generar en el grupo. Si la idea es que posterior a esto ustedes puedan ya comenzar con el diligenciamiento del resto del formulario y puedan acá escribir al menos una de las propuestas que vayan a identificar en, pues, digamos, en el diálogo. Si desean anexar documentos, fotos o videos, ahí está la opción. Por ejemplo, le dan sí y ahí se desprende ya todo para que ustedes puedan registrar la propuesta y el diálogo que generen en los grupos. Entonces, ahí les preguntan si esta demanda que ustedes o esta propuesta que ustedes han construido de manera participativa la consideran urgente, qué número le darían, ¿sí? ¿Qué nivel de importancia le darían? Acá para que nos escriban la propuesta que construyeron, el alcance de esta demanda, si de pronto ustedes identificaron que esa demanda va a ser de un barrio, de una comunidad en específico, a nivel de ciudad, municipal, regional, nacional e incluso internacional. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esto incluso se ha desarrollado. Algunas propuestas que se han socializado en esta herramienta también tienen un alcance internacional y a través de los diferentes espacios que dinamiza la Iglesia Católica también se ha dado a conocer de manera internacional a través de las Cáritas internacionales y a través de otros actores de incidencia pues en el país a nivel internacional. Acá usted, señora. Bueno, pues como vemos que el tiempo ya está corriendo, entonces para que ellos sepan, básicamente lo que les está contando Emilsen es una iniciativa que estamos acompañando en este momento como Iglesia Católica, ¿sí? Y lo que nosotros queremos en el diplomado es que ustedes
puedan hacer un trabajo. Ahorita no es nada formal, no es nada definitivo, esto no es una camisa de fuerza. Lo que queremos es que ustedes tengan la oportunidad de hacer un pequeño trabajo reflexivo en grupos, que ya le vamos a pedir a Michael, que de acuerdo, pues veo que tenemos más o menos unas 220 personas, que podamos hacer unos grupos de a 15 personas, no sé cuánto nos dará, unas 12, 15 personas, y que ustedes puedan ir a ese grupo y con la guía, no sé, Miguel, si ya les pudiste compartir la guía. Hay una guía en un documento en Word, estaba la presentación y está la guía, ¿sí? Ok. La guía es muy práctica porque ahí está el enlace que los lleva a abrir ¿sí? El link que les permite abrir la plataforma y empezar a identificar un poco lo que les estaba hablando de Milsen, ¿sí? Esa es la idea de Milsen. Sí, sí, qué pena con ustedes, es que ya me emocioné hablando y se me pasó el tiempo, pero sí, precisamente el ejercicio, la invitación es que de acuerdo a estos conocimientos que hemos adquirido, pues pongamos en práctica esos saberes, es verdad. ¿Y cómo los vamos a poner en práctica? A través de estos espacios de reflexión que vamos a armar a través de grupos. ¿Para qué? Para construir una propuesta en torno al tema, a un tema que ustedes elijan, se les va a compartir la guía y pues la idea es que ya después nos cuenten qué les parece el ejercicio y si lo consideran práctico o no para la implementación en sus contextos. Entonces ya si nos ayudas por favor, Michael. Sí, Miguel, lo de Ya la guía, ¿tú se las ok, compartiste? ya tienen ellos la guía. Me confirman por favor a través del Ok, chat si ya entonces, recibieron por la favor, guía. es muy sencillo. Ustedes de esos 7 temas, simplemente las 10, 12 personas que se encuentren ahí, eligen un solo tema. A ver, hablemos un poco sobre la paz, la construcción de la paz. ¿Qué puede pasar en mi territorio o en un territorio que sea colectivo para ustedes o que puedan poner en común? Y ya sobre eso, fabriquen una posible propuesta, una salida, una alternativa, una oportunidad de transformar una dificultad, un problema. ¿Listo? Y ustedes van a reflexionar sobre eso y van a tratar de meterse a ese formulario. Ahí va también en la guía el link. Van a meterse ahí a cacharrearle, como decimos aquí en Colombia, y van a tratar de diligenciar lo que más puedan. Esto es solo un ejercicio para ver si les gusta, para ver si se enamoran de él y si lo ven viable y si lo ven interesante, pues lo puedan poner en práctica en sus territorios. ¿Listo? Entonces son las 8:27. Dividimos los grupos, Michael, por favor, y estamos retornando aquí sobre las 8:45. Listo, entonces ya mismo se van a grupos. Listo, 8:45 estamos acá para dialogar. Muchas gracias. Gracias, Ok, Emilsen. Ya nos encontramos aquí todos. ok, recuerden que deben dar clic en entrar para ir a la sala y Y en el canal de WhatsApp ya está la guía. Bueno, leer muy bien esa guía, que no hay problema. Listo, no, todo está muy claro. Gracias, ya nos vemos. Sí, ya ok, nos vemos. chao niñas.
Buenas noches, le recordamos a quien no han ingresado a la sección de grupos pequeños que en la esquina inferior derecha de sus pantallas buscan la sección de grupos o rooms y ahí ya tendrán un grupo asignado. Gracias. Sí, ya están todos y Sí, todas. señora. Ya están todos. Ahí están regresando. Hola. Y los que no se quedaron por el camino. Bueno, ahí ya deben estar llegando. Bueno, este es un ejercicio que queríamos de verdad proponerles porque encontrábamos que guarda total relación con lo que hoy se quería abordar, y era pues ese papel de la iglesia en las problemáticas o en las situaciones sociales. Entonces, queremos de forma muy precisa darle la palabra a unas 3 personas. Entonces, que por favor levanten la mano quienes quieran contarnos cómo les pareció esta experiencia. Sabemos que muchos no pudieron concretar el ejercicio. Acuérdense que esto no era para mandarle a nadie, no. Esto era para que ustedes se fueran ubicando con esta propuesta, con esta iniciativa, y se fueran familiarizando con la plataforma. Yo alcancé a estar en la sala 14 y me gustó mucho lo que escuché, porque miren que el ejercicio y la iniciativa se llama a movilizar la palabra. Y es esa oportunidad la que nos tenemos que dar. Aquí ya nos están pidiendo la palabra, démosela a las 3 primeras personas, Michael, por favor. Habilitarles ¿el qué? Micrófono. El micrófono.
y les damos la palabra para que nos cuenten, por favor, cómo les pareció, si la ven pertinente, la creen posible para sus territorios. Entonces, adelante, adelante quien nos quiera compartir esa experiencia. Mientras tanto, yo les voy contando que estuve pues en la sala 14, que las oí discutir porque oí puras mujeres, no sé si habían también hombres, pero estaban hablando sobre el tema de la educación, las dificultades que tiene la educación en este momento, sobre todo en una situación de pandemia, el riesgo de los contagios. Entonces, miren cómo sí es posible. ¿Por qué? Porque todos estos problemas, en la medida en que los hablemos, en la medida en que podamos ir encontrando salidas, pues entonces ese diálogo nos ayudará a que resolvamos las situaciones conflictivas de manera pacífica. ¿Listo? Entonces, Kelly, adelante, bienvenida. Habiliten su micrófono, por favor. Habilitan su Buenas micrófono. noches, bendiciones Hola. para todos. Su cámara, Gracias, su Kelly. cámaras, por favor, los que van a hablar. Ay, Ay, hola, sí, señor, cae eso, perfecto. Muy bien, excelente. Miren, ¿sí ven? Hola. ¿Ven que no nos feliz conocemos? noche, ¿Qué hacemos? bendiciones. Bueno, muy chévere la aplicación, se deja trabajar con mucha facilidad, no es nada complicado. Entre los compañeros lo que hicimos fue como delegar a quien iba a ir escribiendo lo que todos estaban aportando y se hizo como muy dinámico porque uno da su aporte, el otro va como resumiendo la información y el otro va transcribiendo, se va como adelantando mientras los demás van discutiendo, entonces es como ¿Qué chévere. tema escogieron? Kelly, ¿qué tema escogieron? Escogimos la educación, porque creemos que en este momento es como que lo que está viéndose bastante, ¿cómo decirlo? Como bastante golpeado por la problemática que está pasando con la pandemia, todo lo del paro. ¿Y cuál fue la Entonces, propuesta? bueno, lo que planteamos fue que la escolaridad de los niños en la virtualidad, como se están viendo afectados por la falta de recursos, la dificultad que tienen ahora con los reglamentos que nos han mandado de ir a la escuela, aún sin las medidas de bioseguridad pertinentes. Entonces nos enfocamos como en esa partecita. ¿Tú estás en la sala 14? Estábamos en la sala 3. Estábamos en la sala O sea 3. que la educación fue lo generalizado para todos, vea qué bien, para muchos pues, qué Sí, bien, Kelly. señora. Sí, señora. Gracias, gracias, Kelly. A ustedes, feliz noche. Bueno, a ver, ¿quién más se animó? Marta. Marta, su micrófono, la cámara, Marta. Marta de Jesús. Viviana, Patricia, Dayana. Igual es una invitación, ¿no? A que igual ya contando con el link puedan revisarlo con más tiempito, en detalle. Ese es Marta, su micrófono. Su micrófono está cerrado, Marta. Y se prepara Dayana. Sigue cerrado su micrófono, Marta. No está habilitado. Revisamos, Michael, Marta de Jesús. Sí, ya acabo de enviar. Ok, listo. Bueno, Dale, Marta. pues yo soy de Barranquilla, estaba en la sala 13, la mayoría éramos de Barranquilla, por supuesto cogimos entonces el departamento del Atlántico, por mayoría. Hablamos, el tema que escogimos fue la educación, hablamos de la deserción, la problemática era la deserción escolar en tiempos de pandemia, aunque la deserción escolar llegamos a un punto que no solo es en pandemia, antes, ya. Y pues la propuesta es como darle mejores herramientas para manejar esta problemática con lo que tiene que ver con las redes, porque muchos ya no quieren ni asistir porque el problema del Wi-Fi, miren, nada más en este diplomado y muchos de nuestros compañeros no han podido acceder. Eso mismo pasa y ojalá lo tuvieran en cuenta los profesores, las directivas, porque muchos niños, no sé cómo se estará haciendo porque ya mis hijos son grandes, pero tengo mi hija en la universidad que también tiene ese problema. En Barranquilla, casi acá, pues nosotros no tenemos el problema con el Wi-Fi, pero nosotros sabemos que esa es la gran problemática y no lo tienen en cuenta. Entonces, fantástico. yo le pido disculpas a mis compañeros que yo era la
llenando el formulario y cuando me fui a buscar una foto para ingresarla se me perdió el formulario y no lo pude enviar. No importa, no importa, Marta, muchas gracias, porque recuerden que no, esto no es para calificar, no es para nada, era un ejercicio y que volvemos y les repetimos, la guía la van a tener ustedes y la idea es que ustedes mismos puedan promover en sus comunidades. Miren que aquí han salido dos ejercicios bien importantes, lo que nos planteaba Kelly y lo que nos planteas tú, Marta. Si ustedes como padres de familia, si ustedes como profesores sienten y creen que pueden participar como una organización de base y diligenciar y empezar a llenar esas propuestas en esta iniciativa que se llama A Movilizar la Palabra, pues perfectamente lo podemos seguir haciendo y podemos presentar esas propuestas. Y lo que les decía Emilsen, la idea es que cuando se vayan recogiendo, se van a ir escalonando. Y la idea es que puedan llegar al gobierno y puedan llegar a los ministerios correspondientes. Que las cumplan, no las cumplan, pero tenemos que hacer la gestión. Ese es nuestro papel como iglesia. ¿Listo? Entonces, maravilloso. Gracias, Marta. Muy querida. Totalmente Dayana. de acuerdo. Gracias a usted. Muy bien. Gracias, gracias. Qué buena esa alegría de Barranquilla y de la costa. Dayana, Dayana. Dayana, su micrófono. Está cerrado su micrófono. Michael, Dayana. Bueno, también recordarles, si quieren conocer más Ya. de esta metodología, de esta iniciativa, se pueden comunicar y les hacemos partícipes de la metodología que se está utilizando y que está iluminada a la luz también de cara a la Fratelli Tutti. Entonces, Listo, Dayana. Ya está su Hola, micrófono. buenas noches. Sí, ya está activo. Estábamos en el grupo 4 y el tema pues que escogimos para trabajar fue paz y reparación. Una de las propuestas que entre todos pues desarrollamos fue crear como centros de escuchas o grupos de apoyo desde los centros parroquiales o las parroquias, tanto para las víctimas como para los victimarios, ¿sí? Y realizar pues actos simbólicos del perdón. Fantástico, fantástico, Dayana. Les animamos a que ustedes, por favor, este es un momento histórico, este es un momento muy oportuno. Miren, en muchas diócesis, en muchos departamentos, en uno que estuve últimamente, el director de la pastoral me decía, pero ¿qué puedo hacer yo si es que yo aquí lo que tengo son los comités pastorales? Y yo le decía, padre, por Dios, usted coge los comités pastorales de todo el departamento y ahí ya hay un gran colectivo. Ustedes conocen la realidad de este país, ustedes la viven. Ustedes están permanentemente identificando las familias que no tienen comida, no tienen vivienda, no tienen salud. Eso hay que permitir que trascienda en propuestas. La gente no quiere aceptar que hay un proceso de reincorporación. Necesitamos escucharnos. Dayana, mira, yo de verdad que les animamos a que ustedes vayan escalonando toda esa información y de verdad se hagan partícipes. Vamos a pedirle a Miguel, te agradecemos mucho por participar, por el ánimo. Ahorita le vamos a dar la palabra ya por último a Roberto, pues para que no vayamos aquí a generar exclusiones pues a los hombres porque las mujeres están súper pilosas, pero entonces vamos a darle la palabra a Roberto Benavides y le vamos a pedir a Miguel que por favor le compartamos también los datos de Milsen, que es la persona que está en este momento también más al frente de la iniciativa de A Movilizar la Palabra, para quienes quieran hacerlo, quienes quieran implementar este proceso en sus territorios, pues nos busquen y podamos decirles cómo los podemos apoyar, cómo los podemos acompañar. ¿Listo? Roberto, adelante. Roberto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me pareció un ejercicio interesante en el sentido de la reflexión y creo que a la mayoría se nos fue el tema reflexionando y no de pronto en lo que el objetivo era conocer un poquito la herramienta. En la sala 12 inicialmente se propuso un tema de medio ambiente, pero por una situación de una persona de Córdoba llegamos a la fuerza pública. Entonces, la desconfianza que tenemos ahora de la fuerza pública, yo en lo personal creo que la fuerza pública la vamos a necesitar todo el tiempo,
pero se necesita como una capacitación, una resocialización de la misma fuerza pública. Se reflexionó bastante. Yo en lo personal no vi ninguna propuesta así porque todas eran como muy generales y no sé si al final alcanzamos o no alcanzamos a mandar la propuesta, pero sí es un espacio de diálogo que creo que se ha generado y que es una herramienta que no conocíamos y que creo que es una manera de también expresar nuestras opiniones. Creo que lo importante es el diálogo que se realice y la reflexión que cada grupo colectivo se realice y que podamos mandar propuestas creativas y propuestas posibles para que esas propuestas escalonen y lleguen a donde tienen que llegar. Muchas gracias por esa iniciativa de la Iglesia. Gracias, gracias, fantástico, Roberto, porque mira, tú dices que no se generó una propuesta, pero ahí está implícita y es ese proceso de sensibilización a la fuerza pública, ¿sí? De empezar a entender que nos tenemos que relacionar como hermanos que somos. Esos soldados son hijos de una madre. Los jóvenes que están protestando son hijos también de otra madre. Entonces, tenemos que generar eso. Y esa es una propuesta fantástica. Y lo otro que tú decías, y vale la pena porque nos ayuda a hacer esa claridad, es que aquí fue un ejercicio donde les dijimos, cojan un tema, pero cuando ustedes lo quieran implementar en sus territorios, ustedes van a tener la oportunidad de construir propuestas en esas 7 temáticas que hay, donde está medio ambiente, donde está seguridad y fuerza pública, donde está construcción de paz, ¿sí? Donde hay diferentes desarrollo económico, pero aquí era un solo ejercicio porque por el tiempo, pero la idea es que ahí pueden coger todos los temas y se hizo un último que dice otro. ¿Por qué? Porque habrán temas que de pronto no están en esas temáticas generales y ustedes lo pueden plantear. Entonces, volvemos a repetirles, esto es más que todo una provocación para que ustedes como agentes de pastoral social se interesen y a veces nosotros en nuestra labor se vuelve como tan mecanizada, tan rutinaria, que nosotros pensamos que pues que lo que hemos hecho ha ido dando resultado, entonces pues que para qué hacemos cosas distintas. Y no, nosotros somos creados por Dios. Y entonces tenemos esa capacidad de estar en constante creación. Somos seres creativos por esa naturaleza divina también de la que provenimos. Entonces, la invitación es a eso, a animarse, a trabajar, a que nos escriban a través del diplomado, quienes estén interesados en su parroquia, en su municipio, de conocer más a fondo esta propuesta, esta iniciativa y de que los podamos acompañar. Entonces, por favor, nos escriben, ¿sí? Agradecerle a Emilsen, porque pues Emilsen, por favor, abre tu cámara para que entonces nos despidamos y les demos de verdad muchas gracias por la atención, por la paciencia. Con Miguel les vamos a mandar los datos para que se comuniquen y nos escriban, listo, que ya ahí nos están preguntando en el chat que dónde se comunican y con quién. Entonces les vamos a escribir al chat para que ustedes nos puedan también hacer conocer sus inquietudes y sus necesidades en este nivel y sobre esta propuesta. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por el interés. Emilsen, muchas gracias por haber aceptado hacer esta labor de forma de dos, ¿sí? Este espacio. Y bueno, nada, Miguel. Bueno, muy bien. Lidia, muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos y todas por participar. Yo también estuve como ahí en unos espacios, reflexiones muy interesantes, muy importantes. Le voy a pedir entonces a Miguel que las personas que estén interesadas en conocer más de las propuestas me escriban para que yo les comparta el documento metodológico y los links de ingreso y de registro de los diferentes colectivos y asociaciones o, bueno, de los ejercicios que se vayan a realizar de diálogo. Agradecerles, muchas gracias también por generar esos espacios de diálogo, por ese interés y pues nada, ahí nos seguiremos encontrando. Muchísimas gracias. Gracias, Emilsen, también. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Emilsen Ramos y a Nidia Zuluaga, quienes nos han acompañado en esta noche. Ya estaban en su salsa, entonces
Pero mire, es muy supremamente importante. Nos acercaban al accionar de la iglesia, porque a veces hablamos muchísimo que la iglesia no hace, que la iglesia tal, que la iglesia lo otro, pero mira todo lo que ha hecho la iglesia solamente en la historia. Habría que profundizar mucho más en una línea histórica en nuestro país y seguramente que encontramos no solamente, ellos nos dieron algunas actividades como para invitarnos a seguir investigando, pero yo en ese momento me acordaba de Acción Cultural Popular, Sutatensa, o sea, mire cualquier cantidad de cosas que ha hecho la iglesia por los seres humanos en nuestro país. Bueno, seguramente muchas cosas podremos encontrar o hacer una línea histórica, pero muchísimas gracias por acercarnos y sobre todo en este segundo, en el ejercicio de hoy, que yo les decía en mi clase y seguramente que lo hemos insistido, hay una necesidad de diálogo. O sea, todos queremos hablar, pero nadie quiere escuchar, ¿sí? Todos queremos hablar, pero nadie quiere escuchar. Y ahorita creo que es un momento fundamental para escuchar, ¿sí? Cuando yo quiero hablar es porque también tengo la capacidad de escuchar al otro, ¿cierto? Porque a veces somos muy buenos hablando, pero cuando empieza a hablar el otro salimos, chao, nos vemos, ya hablé yo, ya hablé yo, entonces los demás no tienen derecho. Entonces es fundamental esa parte que nos han insistido ellas muchísimo. Yo les voy a compartir los datos, los correos electrónicos para que se comuniquen con ellas y puedan seguir como conociendo la metodología y empezar a generar esos espacios de diálogo. Muy bien, recuerdo que para mañana a las 11:30 de la noche se cierra el plazo para enviar su tarea. Hasta ahora van 46 tareas, solo faltan como otras 200. Entonces, fundamental que ustedes tienen todo el tiempo desde esta noche hasta mañana a las 11 de la noche, 11 de la noche. A las 23 se cierra el salón, el aula y ya no habrá posibilidad para subir tareas. Han tenido 2 semanas han tenido ustedes para hacer la tarea, entonces ahí no, creo que no hay ninguna disculpa. Por ahora, sigan las instrucciones, le estamos pidiendo que lo haga con ese caso, hágalo con ese caso. Después vendrán cualquier cantidad de situaciones donde podremos trabajar muchos casos, inclusive ustedes trabajarán casos particulares de sus regiones, pero por ahora sigan la instrucción, que lo que nos interesa es que ustedes aprendan a acercarse a una situación desde el ver, juzgar y el actuar, que es fundamental, es la metodología básica de la doctrina social de la iglesia o que la ha adoptado la iglesia a través de toda la historia, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel de Latinoamérica y de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, sus cámaras, por favor, prenden sus cámaras. Un momentico, por favor, sus cámaras. Eso, muy bien, qué maravilla. Eso, que sí, que se despierten. Ay, mire, no, sí estaban despiertos. Yo pensé que estaban dormidos. Nancy Quintero, se ganó esta noche la oración final. Nancy Quintero. Por favor, Michael, abrimos el micrófono a Nancy Quintero para que nos regale la oración para el cierre de esta noche. Listo, Nancy. Gracias. Padre Eterno, te damos muchas gracias por todas estas personas que han estado en el diplomado y que han sido instrumentos para que puedan llegar a cada uno de nosotros de la mejor manera para esta gran meta que es la salvación a la que debemos todos trabajar. Te agradecemos por todas estas formaciones que estamos recibiendo y te pedimos que nos ilumine y que nos llene de Espíritu Santo para que rompamos, movilicemos la palabra y para que implementemos todas estas enseñanzas. Nos invitamos a un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no les dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Nancy, a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que nos proteja, que nos acompañe también. Hoy estábamos en su fiesta y entonces también nos unimos. Muy bien, Nancy, muchísimas gracias a todos. Les deseo una feliz noche. Quienes me siguen preguntando aquí por el chat, quienes hayan mandado su trabajo con un caso diferente al que no estaba ahí, no dejémoslo así. No, fue de pronto equivocación mía decir escojan entre los casos que estaban ahí.
y solo había uno que era el de John Jairo, pero hay personas que lo hicieron con otros casos, no pasa nada. Lo que yo voy a revisar es cómo aplicaron ese ver, juzgar y actuar, ¿vale? Y cómo lo aplicaron desde esos principios, desde esos 4 principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. Eso es lo que me interesa revisar. Entonces, no se angustien por eso. Estamos aprendiendo apenas, entonces solamente llevamos 2 evaluaciones. La de ayer, el domingo se cierra, yo estaré calificando la semana entrante. Ustedes podrán ver sus calificaciones de los 2 trabajos que ya, tanto la evaluación que presentaron con el padre Nan como mi trabajo, ¿listo? Y se preparan, por favor, recuerden que el 17 van a tener una evaluación de comprensión de lectura sobre un documento que se llama Naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, por favor, lean, van a estar 10 preguntas, van a poderlo contestar con el libro abierto, pero es importante que lo lean. Es importante que lo lean. Son cuestionarios de que usted lo conteste en 5 minutos y usted da clic y ahí le va a decir el cuestionario inmediatamente, su nota es 5 o su nota es 2 o su nota es siga estudiando. Bueno, muchísimas gracias a todos. Seguimos trabajando entusiasmados, vamos a seguir en este diplomado que estamos aprendiendo muchísimo. Ya nos estamos sintonizando, ya el que se va a quedar se quedó, el que ya dijo me voy porque no, pues no tengo tiempo, se fue. Entonces, la semana entrante revisamos listados y los que nos quedamos las vamos a poner todas porque necesitamos ayudar mucho a nuestro país. Bueno, bendiciones para todos, muchísimas gracias y que descansen. Michael, muchas gracias. Chao. Gracias Chao. a